quiero agradecer el haber sido designado para hablar en esta exposición que tiene para mí, y pienso que para muchos de ustedes, una trascendencia muy marcada. También quiero pedir disculpas por venirme con el ayuda de memoria, vulgo machete, pero creo que la ocasión lo ameritaba y no quería caer en olvidos. En realidad, el pedido de que dijera unas pocas palabras en este acto, para mí fue de gratitud y de sorpresa. Fue grato, inesperado, porque hacía mucho que Pocho Riera merecía esta exposición por mérito propio y por la trascendencia de su vida. Y me tocó emotivamente porque tuve el honor de colaborar con él, de intercambiar algunas ideas y, en definitiva, de ser su amigo. No es poca cosa. Cualquiera, además, puede preguntarse, y con razón, ¿qué méritos tengo yo para venir a hablar en una exposición histórica? Realmente es valedero el argumento, pero más allá de esta amistad que nos unió, la natural inclinación que tengo, igual que todos, por las artes plásticas, se ve acentuada cuando se trata de lo regional. Y en esto, bueno, Pocho era un maestro. Así que desde el punto de vista del dibujo regional se puede expresar y hablar con fundamento. Haciendo un poquito de memoria, pensé en lo que decir, recordaba la primera percepción que tuve de su obra. Fue casi casual. Cachi Fiorda, que en ese tiempo dirigía FB Producciones, me puso en contacto con él para proponerme si quería que ilustrara un trabajo que yo había hecho sobre los 100 años de Victorina. Bueno, yo lo acepté sin conocerlo. Cuando trajo parte de la obra, sinceramente quedé deslumbrado. Yo ignoraba la presencia en La Pampa de un plumista, porque fue tinta china lo que trajeron, de un plumista de esa calidad, de esa trascendencia y de esa profundidad conceptual que tenían los dibujos. Después, por supuesto, ilustró y magníficamente el álbum del centenario. Hago un paréntesis. Tan magníficamente que la revista Todo en Historia, de trascendencia nacional, copió uno de los dibujos sin citar al autor. Bueno, después de eso, Nicolás Cantera, de Extra Producciones, nos dio la oportunidad de sacar, bajo la forma de historieta, una serie de La Pampa y de su gente, que se expone aquí abajo, y allí tuvo cierta continuidad, tanto la colaboración como la idea de Pocho de contar aquello que sabía a través de la pluma. Yo me animo a decir sin jactancia que esa serie de La Pampa y de su gente tuvo dos valores notables. El primero estaba en que Pocho podía expresar en esos dibujos todo su conocimiento del oeste pampeano, donde había nacido y donde había vivido. Y era un conocimiento profundo, entrañable, era casi un sentimiento lo que sí. El otro aspecto radicaba en que la historieta tuvo continuidad. Y es un género, la historia contada en historieta, valga la cacofonía, es un género hondamente popular. Inmediatamente la gente tuvo respuesta, porque conocía a los protagonistas, porque las había oído, pero siempre se nos acercaba a alguien. Y así, con el espléndido trazo de Pocho, empezamos a evocar historias significativas y no siempre conocidas por las generaciones más jóvenes. De ese modo, bueno,
Se supo lo de Gabino Ezeiza cantando en La Pampa, la epopeya del poblamiento, la épica de la lucha de la conquista de La Pampa y hasta la otra épica mucho más cercana de la Cooperativa Popular de Electricidad, donde él llegó a dibujar un magistral episodio en que la cooperativa usa grasa para producir electricidad porque no tenía combustible y lo tituló, me acuerdo, con chicharrones gasoil. Sí, es cierto, usaban la grasa, hacían chicharrones, ataban los motores y de paso comían. Yo quiero destacar también que a la esplendidez del dibujo, y uso el calificativo con toda seguridad, se unía también una propiedad que rozaba el genio, que era el detalle. El detalle que a veces no hacía al interés central del dibujo, pero sí al del artista. Alguien tan cabalmente capacitado como Edgar Morisoli me hacía notar en uno de los dibujos de Carlos cómo figuraba una pequeña trampita para cazar animales que usaban los hacheros, Morisoli conocía muy bien, dibujada a la perfección y ubicada a la perfección. Y sin embargo, dentro del contexto general, no tenía una importancia de tercero o cuarto orden. Sin embargo, esa minucia que ustedes pueden ver, recién le decía a mi señora, en el gesto de la mujer tomando mate, ¿no? El fruncimiento de los labios tan típico, o en otros muchísimos detalles. Bueno, el entusiasmo, el recuerdo, la anécdota que me exige Analía, me llevan a muchas cosas, pero yo no quiero cansar a ustedes. Quiero cerrar con una consideración. A muchos artistas se les suele reprochar el hecho genérico de que viven en una torre de marfil para indicar el aislamiento que tienen. Bueno, no era el caso de Pucho, para nada. Su torre de marfil era la piscina del fondo de su casa, donde recuerdo tenía el estudio y donde alguna vez ejercimos la amistad en medio de cuadros, recuerdos, anécdotas, dibujos, ensayos y demás. También entre esos recuerdos, y por qué no, estaban los de ese fútbol que tanto amaba y que había jugado durante su juventud y que tanto recordaba, y de paso que sirve en un artista de sus quilates para corroborar el viejo dicho del filósofo griego, ¿no? Hombre soy y nada de lo humano me era ajeno. El fútbol no le era ajeno. Dejo para el final otra cuerda sensible de Pocho, más todavía, su bandoneón. Aquel bandoneón creo que era un doble A que solía pulsar en alguna de esas reuniones tocando esos tangos fundantes que tanto le gustaban. Escuchados en el silencio que merecían y con la trascendencia que tenían, en ese ambiente, insisto, lleno de historias, de dibujos expresivos, yo creo que llenaban el cuartito con nuestra modesta pampeanidad y argentinidad. Gracias por escucharme y por haberme permitido